Cuando nosotros sentimos una emoción molesta, como puede ser la rabia, como puede ser la culpa, como puede ser, yo sé, un enfado, ¿no? O el miedo, o la tristeza. Cualquiera de estas emociones molestas, pues claro, a nadie le apetece sentirla. Y muchos pensamos, o pensáis, porque yo no lo pienso, que no tiene ningún sentido quedarse a sentir esas emociones. Entonces, lo que le sale del cuerpo es intentar evitar sentir esas emociones. Y a eso le llamamos evitación, la evitación de las experiencias emocionales, ¿no? La evitación experiencial. Evitar todo tipo de experiencias que nos llevan a sentir ese tipo de emociones. Bueno, pues como esto me va a hacer sentirme enfadado, lo evito. Como esto me va a hacer sentir miedo, lo evito, ¿vale? Y entonces vamos por la vida intentando evitar emociones que nos hacen sentir cosas desagradables de sentir. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a conductas como por ejemplo consumir droga. La mayoría de las personas que consumen droga o que consumir droga tiene que ver con intentar evitar sentir emociones desagradables de sentir e intentar sentir emociones que resultan más agradables de sentir. Al final, consumir droga es una forma de evitación, de huida de sentir esas emociones, ¿vale? Pero también puede ser para evitar un conflicto mayor. Para evitar un conflicto mayor te refieres a que si yo siento esa emoción desagradable, puede que... Yo tengo una bronca con un buen amigo. Sí. Y por no partirle la boca me voy y me meto un pico. Vamos a ver. Tú puedes tener una bronca con un amigo y para evitar la bronca con tu amigo, te vas. ¿No? Y consumo, no. Vale, te vas. Tú te sientes mal y lo que haces es evita para no hacer daño a tu amigo. Pero después la emoción con la que te encuentras, ¿no? La rabia que todavía sientes, la calma consumiendo droga. Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Entiendes? Al final tú consumes droga porque lo que estás intentando es evitar la emoción que estás sintiendo, ya sea la rabia, la tristeza, la impotencia, la que sea. Tú estás intentando sentir algo distinto, no quieres sentir lo que sientes y acude a la droga, que no es nada más que una forma de evitación, que también hay más formas de evitar sentir, como puede ser con las compras compulsivas o adicciones al juego o el sexo, puede ser también una forma de intentar evitar cualquier forma que en un momento determinado os saque de esa emoción que os resulta tan desagradable de sentir. Pero claro, la mayoría de las personas que quieren salir a toda costa de esa emoción que les resulta tan desagradable de sentir es porque creen que esas emociones son negativas, ¿no? Y no valen para nada. Y entonces, ¿para qué voy a sentir esto si esto es lo único que me hace daño? Y nosotros estamos trabajando aquí el entrenamiento emocional para que cambie esa creencia. Las emociones la hay agradable de sentir y la hay desagradable de sentir. Pero todas las emociones son importantes sentirlas y mucho más las que son desagradables de sentir. Porque el mensaje que nos da las emociones agradables de sentir es, muy bien, sigue haciéndolo, ¿vale? Es agradable de sentirlo, sigue haciéndolo. Siempre que esa emoción agradable de sentir sea una emoción que se siente de forma natural y no por una droga, ¿vale? Cuando tú sientes una emoción agradable de sentir porque has consumido una droga, el mensaje no es sigue haciéndolo, ¿vale? Sigue haciendo es cuando tú, por ejemplo, haces el amor, es agradable de sentir, pues que la naturaleza quiere que poblemos el mundo, ¿no? Y por eso, junto al sexo, le ha dado placer.
Igual que tenemos mucha sed y bebemos, es agradable de sentir porque nuestra naturaleza quiere que nos hidratemos. Tenemos hambre y comemos y es agradable de sentir porque nuestra naturaleza quiere que comamos. Estamos en compañía y nos reímos y es agradable de sentir porque nuestra naturaleza quiere que socialicemos. Ahora, cuando nuestra naturaleza quiere que nos paremos y que atendamos a algo importante para nuestra supervivencia, no nos manda una emoción agradable de sentir, nos manda una emoción que es desagradable de sentir, porque nuestra inteligencia emocional entiende que es más probable que nos paremos ante una emoción desagradable, ¿vale? que nos paremos, no, que atendamos a una emoción desagradable que a una emoción agradable. ¿Cuántas veces habéis sorprendido que no habéis dado cuenta lo felices que erais hasta que ha pasado ya? Hay que ver lo feliz que yo era en esa época, ¿eh? Y no erais conscientes en el momento de que estabais viviendo esa felicidad. Sin embargo, algo molesto, sí os sois conscientes inmediatamente. Entonces vuestra naturaleza os manda una emoción desagradable de sentir como forma de despertar vuestra conciencia y de decir, oye, atiende que si da un paso más te mata por ese precipicio. Y entonces te manda el miedo para que tú no vayas agradablemente por el precipicio y te mate, sino que te des cuenta que estás ante un peligro y entonces te manda una emoción desagradable de sentir. Si nosotros lo que hacemos ante las emociones desagradables de sentir es anestesiarla para no sentirla, no recogemos el mensaje tan importante que viene a traernos y nos ponemos en peligro. Entonces, ¿por qué es importante dejar de evitar y sentir cosas desagradables? Porque esas emociones desagradables de sentir vienen a traernos información muy importante que está en nuestro inconsciente y a través de la emoción nos la sube al consciente, ¿vale? Entonces es importante sentirla. Entonces, esta evitación es la responsable de dos tipos de dolores y que eso lo vimos la semana pasada. Cuando yo evito, por ejemplo, no quiero ir al supermercado porque me da ansiedad, ¿vale? Cuando yo evito eso, estoy intentando evitar el miedo o la ansiedad que me provoca ir al supermercado, y a eso lo llamábamos dolor de presencia, ¿no? El dolor presente cuando yo estoy en el supermercado es ese miedo, esa ansiedad. El dolor de presencia es ese miedo. Pero hay un dolor que todavía es más doloroso evitar, que es el dolor de ausencia. Es decir, que cuando yo no voy al supermercado, evito la ansiedad, pero también evito todos los beneficios de ir al supermercado. Y el problema de no afrontar esa ansiedad, de no escuchar a ese miedo, es que, vale, evito ese dolor de ir al supermercado si no voy, o sea, evito el dolor de presencia, pero sufro el dolor de ausencia. Porque no he hecho lo que tenía que hacer. Porque no he hecho lo que tenía que hacer. Sigo con mi nevera vacía. Entonces eso también me produce un dolor. No afrontar esa ansiedad me produce el dolor de no resolver, ¿verdad? Y al final, uno, a base de evitar sentir esas emociones, termina por sufriendo muchos dolores de ausencia, porque, mira, ya no he ido al supermercado, tengo otra vez la nevera vacía. Mira, ya no puedo salir ni siquiera a la tienda de enfrente, porque ahora ya no es que me dé ansiedad al supermercado, es que también me da ansiedad ir a la tienda de enfrente. Es decir, que cuando huimos de las emociones, lejos de que se nos resuelva ese problema, esas emociones vamos a tener que evitarla cada vez en más escenarios. Antes lo único que me daba ansiedad es ir al supermercado, ahora ya me da ansiedad ir hasta la tienda de al lado, ¿vale? Eso. Entonces, eso lo hablamos la semana pasada, y si repasáis el vídeo anterior, pues ahí se explica lo del dolor de presencia y el dolor de ausencia.
Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar las 4 grandes razones para evitar. Es decir, yo lo que quiero es evitar el hecho de evitar. Hago ese juego de palabras. ¿Se entiende, no? Vamos a ver este vídeo. Con este vídeo pretendo convencerte de que dejes de evitar sentir para dejar de sufrir. Sencillamente no funciona y hoy descubrirás por qué. Todos intentamos no sufrir y evitar el sufrimiento. Esto es algo normal. Sin embargo, en ocasiones el coste que pagamos por evitar sentirnos mal es muy alto. Y en esos casos es muy importante darnos cuenta que la evitación no es una solución válida. En estos casos debemos aprender a hacer un hueco psicológico a los pensamientos, emociones o recuerdos que nos generan sufrimiento, ya que intentar evitarlo tiene peores consecuencias porque nos separa de aquellas cosas que valoramos en nuestras vidas. Son muchas las personas que evitan constantemente, de forma generalizada, todo lo que le produce malestar y consecuentemente viven una vida muy limitada. Estas personas están enredadas en un círculo vicioso. Pongamos un ejemplo. Imagínate a una persona que le produce mucha ansiedad hablar en público. Y para no sufrir, bueno, pues evita todas las situaciones en las que puede verse expuesto a tener que hablar en público. Esto le lleva a perder oportunidades de todo tipo y como consecuencia se aleja de sus metas. Evitar el dolor de presencia, es decir, la ansiedad de hablar en público, le lleva a tener que sufrir el dolor de ausencia, es decir, no conseguir sus metas. Evitar sería una solución que en realidad se termina convirtiendo en un problema. El verdadero problema, por tanto, es huir del malestar, de la ansiedad para evitar el sufrimiento, ya que solo consigue que ese sufrimiento crezca y limite su vida. A corto plazo siente un alivio del malestar, pero como siempre evita ese malestar, al final su vida se vuelve muy limitada, ya que termina por ir en contra de lo que es valioso en su vida. Termina por tener que abandonar sus metas. Intentando sentirse mejor, termina sintiéndose peor. La persona, en definitiva, hace todo lo que entiende que tiene que hacer para eliminar el sufrimiento, empleando mucho tiempo y esfuerzo en tal objetivo. Sin embargo, lo que obtiene a la larga es que aquello que le hace sufrir está cada vez más presente y su vida cada vez más cerrada, ya que ve imposible seguir sus metas. Por lo tanto, aunque a corto plazo la evitación puede producir un cierto alivio, a largo plazo intensifica el sufrimiento. Y las razones por las que ocurre esto son las siguientes. En primer lugar, la evitación impide la habituación, es decir, que podamos habituarnos a esos pensamientos o a esas emociones resultando menos molestos. La primera vez que una persona habla en público, bueno, pues siente emociones muy molestas y es bombardeada por pensamientos que le generan inseguridad. Pero conviviendo con esas emociones y sabiendo que como emociones que son efímeras y propias de todas las primeras veces que hacemos algo, y observando esos pensamientos con la certeza que solo son pensamientos y no la verdad, consigue poco a poco habituarse a ellas y el resultado a la larga es que son menos molestas. Si yo me habitúo a sentir emociones molestas, cuando yo siento una emoción molesta, soy capaz de quedarme sintiéndola, de ver qué información me trae esa emoción y de poder actuar teniendo en cuenta la información que me trae esa emoción molesta. Si yo lo que hago es, por ejemplo, me da vergüenza, yo qué sé, reunirme con unos compañeros de trabajo o cualquier tipo de actividad por cualquier razón, y ante la vergüenza lo que hago es evitar reunirme con esos compañeros de trabajo, pues lo que estoy provocando es que no me habitúe a esa emoción, que la vergüenza me saque a mí, me saque del escenario.
La vergüenza viene a decirme algo y yo lo que tengo que escuchar es esa vergüenza y recoger el mensaje, ¿no? Entonces, y naturalmente no, esa emoción no viene a sacarme del escenario. En este caso a esta persona le daba vergüenza hablar en público, miedo, vergüenza, lo que sea. La vergüenza, si te saca de ese escenario y tu profesión es necesario que tú asumas el hablar en público, pues entonces tú truncas definitivamente tu profesión, porque no eres capaz de escuchar lo que la vergüenza viene a decirte y tenerla en cuenta a la hora de afrontar esas situaciones. A lo mejor la vergüenza viene a decirte, bueno, la vergüenza es una emoción que está compuesta fundamentalmente de miedo, ¿no? La vergüenza es una forma de miedo y es miedo a que tú tienes una imagen de lo que debería ser y no responde a esa imagen. Es como que no está a la altura de lo que tú crees que deberían ser las cosas, de que tú, las cosas o tú misma, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, pues tienes que repasar un poco esa idea sobrevalorada de lo que son las cosas, o a lo mejor tienes que hacer algún cambio en ti, pero lo que no debes hacer es huir de la situación porque te da vergüenza, porque entonces siempre estás en el mismo sitio, siempre estás en el mismo lugar. Te pasa, ¿no? No me pasó. Te pasó, ¿no? Bueno, una vez, unas cuantas veces, porque yo antes tenía de hobby el hacer monólogo y eso. ¿Te gustaba qué? Monólogo. Ah, monólogo. Hacía un guión, me escribía y pues, me presentaba en concursos. Ah, qué chulo. Y cuando me salía al escenario, bueno, pues tenía un montón de gente allí, digo, uff, y ya no me había pensado, digo, tengo que hacer rico frente. Pues ya me cogí y me daba, sentía ese miedo, ¿sabes? Y poco a poco me se quitaron los 10 primeros minutos que cada vez que salía, pues sentía eso, pero ya después, al menos soltaba alguna, pues, se veía la gente y ya cogía confianza y me pasaba. Pero siempre me ha pasado lo mismo. Si tú hubieras ido del escenario y no lo hubieras... Pero si lo hubieras hecho, seguramente te hubieras quitado, ¿no?, de mucha felicidad, ¿no? Ay, sería lo que estamos hablando, digamos. Pero no, yo me quedaba, a lo mejor pasaba 10 minutos más, pero después se me pasaba. Ajá. La vergüenza es como el miedo no está a la altura de lo que tú, de la imagen que tú crees que tienes que dar, ¿no? Pero la adolescencia son muy normales, ¿no? Claro, claro. En la adolescencia es muy normal, claro. Y entonces la vergüenza es una emoción que nosotros tenemos que escuchar, que darnos cuenta, a ver qué cosas nos estamos diciendo y aprender a poner, a detectar nuestras distorsiones cognitivas, que son aquellas cosas que nosotros nos decimos que seguramente son muy exageradas, y aprender a calmarnos y hacer todas las cosas que tenemos que hacer para poder afrontar esa situación, porque para nosotros esa situación puede tener mucho sentido. La autorrealización tuya a lo mejor se hubiera visto muy frustrada si tú no afrontas esas situaciones y aprendes y te habitúas. Y llega un momento en que tú sabes que ya tú lo tenías estudiado. A los 10 minutos de estar en el escenario te suelta y la vergüenza ya se diluye y se acabó. Pero es que yo lo hablaba con esto, con gente que lleva muchos años actuando, y a lo mejor un tío que lleva 7 años y dice, ¿qué más que me pasa todavía? Dice, yo los 3 o 4 primeros minutos me pasan. Claro. Y mira que llevo años, ¿eh? Claro. Es normal. Claro. Y ya pues me quedé más tranquilo, escuché de una persona que tiene más experiencia y digo, pues normal, que salga al principio y vea así, si no vea. Claro. Pero que ya tienes la experiencia de que es una emoción de la que te puedes sobreponer y que cada vez se va a presentar de una forma más digerible, ¿no? A lo mejor la vergüenza del primer día era como, te duró a lo mejor la primera media hora, y a lo mejor la vergüenza de las últimas sesiones son 2 o 3 minutos, ¿no? Porque se produce el proceso del que estamos hablando, habituarnos a sentir lo que nos toca sentir, a que lo que sentamos no nos saque del escenario, y nunca mejor dicho en este caso. ¿Molestas? En segundo lugar, la evitación interfiere en el proceso de extinción. Me explico. Como a corto plazo huir alivia el malestar, bueno, pues aprende a huir ante la más mínima molestia. Pero como ya sabemos que a largo plazo el sufrimiento es mayor, tenemos que desaprender esa conducta y dejar de huir.
Cuando eso ocurre, decimos que hemos logrado extinguir la conducta de huir. Pero eso no lo puedes conseguir si sigues huyendo, ya que lo que hace es reforzar ese aprendizaje. Y de esa forma nunca podrás observar esos pensamientos y esas emociones molestas sin que te genere sufrimiento. ¿Vale? ¿Qué hemos aprendido? A huir. ¿Qué tenemos que extinguir? La conducta de huir. Y naturalmente, cuando ante una situación que huíamos, no huimos y nos quedamos ahí con nuestros pensamientos catastrofistas y sintiendo vergüenza, lo pasamos mal. Pues sí, pero es que toca quedarse ahí para que de forma automática la siguiente vez no nos salga a huir, sino que sepamos que no somos lechugas. Yo siempre lo digo, no somos lechugas, señores, somos seres humanos y los seres humanos sienten. Y sienten cosas agradables de sentir, cosas desagradables de sentir. Claro, y eso tiene sentido. Fíjate, sentido de siente, ¿vale? Tiene sentido sentir, porque es la forma con la que nuestro inconsciente se comunica con nuestro consciente. ¿De acuerdo? En tercer lugar, la evitación impide que desarrollemos un sentido de control y un sentido de eficacia a la hora de hacer frente a aquello que tememos. Es decir, sentirnos eficaces afrontando lo que tememos. Si estoy frente a la amenaza, puedo ir adquiriendo recursos para poder afrontarla cada vez mejor. Pero si la evito, nunca lograré obtener esos recursos. Claro, la sensación de control. Tú dices, yo como sé ya que la vergüenza aparece y sé ya que la vergüenza se disuelve cuando llevo 10 minutos hablando, pues este hombre se sube al escenario con una sensación de control. Sabe lo que va a pasar, que lo va a pasar mal, que después esa emoción va a desaparecer y que después se va a sentir muy satisfecho de haber podido hacer unas veces mejor, otras veces peor, pero ha hecho su monólogo, ¿vale? Pues entonces adquiere esa sensación de control. Cuando nosotros nos decimos, es que me siento muy insegura, porque seguramente no has tenido experiencias en las que has estado ahí en todo el proceso, sino la inseguridad nace de la huida, de no tener la experiencia de gestionar bien esas situaciones, o al menos gestionarlas. Unas veces te saldrán mejor y otras veces te saldrán peor, pero estás ahí, ¿no? Estás ahí para acumular experiencia. Por ejemplo, un recurso puede ser aprender a observar los pensamientos como pensamientos y no como la verdad. Entonces los pensamientos ya no me inquietarán tanto, sencillamente porque no me los creeré a pie juntillas. Claro, eso es muy importante, eso es básico, ¿eh? Nosotros todos tenemos un diálogo interno en el que nosotros nos hablamos constantemente a nosotros mismos. Si nosotros todo lo que pasa por la mente nos lo creemos a pie juntillas como si eso fuera la verdad, pues sufrimos muchísimo, porque los pensamientos que normalmente tenemos obedecen a nuestros temores, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso sea verdad. Nosotros tenemos que tratar esos pensamientos como pensamientos. Y en vez de decir, es que soy tonto, decir, estoy teniendo el pensamiento de que soy tonto. Esa diferencia de decirme soy tonto a estoy teniendo el pensamiento de que soy tonto, quita mucha carga de sufrimiento, porque estás tratando el pensamiento como un pensamiento, no como la verdad. Y esos pensamientos de que eres tonto puede ser producto de que a lo mejor te han repetido 20.000 veces, eres tonto, es que eres tonto, y a lo mejor eres más listo que el primero, pero de alguna forma en un momento delicado de tu vida te han metido a ti en la cabeza la idea de que eres tonto. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, la evitación nos impide desafiar creencias existentes como por ejemplo, nunca seré capaz, y desarrollar creencias más racionales como por ejemplo, quizá pueda aprender poco a poco.
Y la evitación también nos impide tolerar las emociones desagradables. La evitación emocional es perjudicial porque si uno no está dispuesto a tener una determinada emoción o pensamiento, justo tendrá dicha emoción o pensamiento. Porque no estás dispuesto a pensar en X, implica necesariamente pensar si estoy pensando en X. ¿Se entiende eso, no? Cuando tú te dices, no quiero pensar en mi novio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira, nuestra mente no está preparada para procesar el no. Y ahora fijaros, no quiero pensar en mi novio, y la mente el no procesa, que se queda, quiero pensar en mi novio. ¿Vale? Y si yo quiero saber si estoy pensando o no estoy pensando en mi novio, tengo que pensar en mi novio. ¿Cómo compruebo que no estoy pensando en mi novio si no es pensando si estoy pensando en mi novio? ¿Vale? Así que no funciona. Eso de darse la orden de no quiero, ¿vale? No funciona. Si uno no desea sentirse como se siente y se empeña a fondo en cambiar deliberadamente su estado de ánimo, probablemente el éxito sea efímero, mientras a la larga el estado de ánimo no deseado se hará más frecuente y terminará inundando otras facetas de su vida. En definitiva, la misma acción de intentar deliberadamente no sentir algo en un momento particular, bueno, pues resulta contradictoria con el objetivo que persigue, ya que no estar en algo es estar en ello y vuelta a lo mismo. Una persona llega a estar cada vez más ansiosa por no querer estar ansiosa. Bueno, creo que te he dado suficientes razones para evitar. Y recuerda nuestro lema: vive bien y siéntete como quieras que te sientas mientras vives bien. ¿Quería decir algo? Sí, este vídeo lo hizo ¿cuántas veces? Lo has visto, ¿no? Unas cuantas, ¿no? Este vídeo, en el momento que tú ya aceptas, ¿no? El problema que tiene es cuando realmente por eso lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo he sido consciente de este vídeo en el momento que yo ya me tomo en serio mi recuperación, ¿no? Y yo me di cuenta de que yo toda mi vida he estado evitando. He evitado todo. Yo creía que evitando solucionaba el problema y no era así. Al final tenía el mismo problema, más dos más. Más tus dolores de ausencia. Más dolores de ausencia. Y ahora, en recuperación, la verdad es que afronto, ¿no? El problema cuando me llega, en vez de evitarlo como hacía antes. Y claro, es doloroso, pero es doloroso, pero al final es gratificante. Claro. Solucionando un problema. Que antes lo que hacía era eso, que no evitaba ese problema, me salía más problemas y al final lo que tenía era bueno. Y ahora, por ejemplo, ahora tengo un pequeño problemilla con una cosa que antes lo que hacía era abandonarlo, evitarlo, consumir. Ahora lo estoy soltando. Claro, me está produciendo mucho dolor, pero lo estoy solucionando. Lo estoy solucionando. No significa que lo haga todo bien, porque todavía me queda mucho, ¿no? Todavía hay cosas que evito, todavía hay cosas, pero el concepto lo tengo. Y paso a la acción, ¿no? Y lo hago. Pues te digo que este vídeo yo había los mejores de los que hemos visto. Sí, ¿no? Es de los mejores, de los que más te calan a la hora de cuando tú quieres recuperarte y empezar a hacer las cosas bien. Fijaros, una de las cosas que tenemos garantizado todos, ¿vale? Es el dolor. Porque es la forma de que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. No es que no hay más narices, es que nuestro cuerpo a través del dolor nos informa, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a tener dolor? Ahora tenemos que elegir qué tipo de dolor queremos. ¿Queremos un dolor con sentido? ¿Un dolor que nos ayude a llegar a nuestra meta? ¿O queremos un dolor que siempre nos tenga en el mismo sitio y que nuestra vida sea siempre un círculo vicioso del que no salgamos? Al dolor con sentido yo lo llamo el dolor que las mujeres tenemos cuando parimos, ¿no?
No hay un dolor más grande. Los hombres no lo conocéis. No hay un dolor más grande que el dolor del parto. Pero es un dolor consentido porque detrás de ese dolor está pues la criatura que más amamos en la vida, ¿no? Pero cuando tu dolor no tiene un sentido, llega a la desesperanza, y la desesperanza es la depresión, porque es un dolor que sabes que es un dolor para seguir teniendo, para fabricar dolor, es un dolor para fabricar dolor. Pero cuando es un dolor que tú dices, vale, lo voy a pasar muy mal, pero lo voy a pasar en la dirección en lo que la vida tiene sentido, ¿vale? Entonces, ese intento de huir del dolor es una estupidez, porque del dolor no podemos huir nadie. Y ya hemos visto que intentando evitar el dolor tenemos doble dolor: dolor de presencia y dolor de ausencia. Así que evitar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, en el tiempo que nos quede, el cuestionario. Repetí el vídeo porque el vídeo tiene mucha información que no se queda a la primera y es interesante que lo repitáis, ¿vale? A continuación te adjunto, os lo leo porque creo que cada vez que hagáis un cuestionario tenéis que leer lo que os pongo antes, ¿vale? A continuación te adjunto el cuestionario del vídeo Evitar para que puedas comprobar si has asimilado la información esencial que dicho vídeo te proporciona. Es muy importante que consigas responder correctamente a todas las preguntas antes de seguir avanzando. Si no lo consigues a la primera, no pasa nada, sencillamente vuelve a repetir el proceso, es decir, ver el vídeo y contestar el cuestionario nuevamente. De esta forma tendrás la seguridad de avanzar con la base que necesitas para poder conseguir tu objetivo, que no es otro que mejorar la gestión emocional de la ansiedad, ¿vale? O de cualquier emoción, en este caso es que era la ansiedad el tema. Abrimos el cuestionario, ponemos nuestro correo, nuestro nombre y ya empezamos a contestar, ¿vale? Primera pregunta: ¿qué cree que quiere decir hacer un hueco psicológico a los pensamientos, emociones o recuerdos? Hacer un hueco psicológico. ¿Qué quiere decir? ¿Permitirte sentirlo y aceptarlo? ¿O encontrar un espacio interior en donde no molesten? ¿Vale? Normalmente, los que estáis aquí, os habéis apuntado a la segunda, encontrar un espacio interior donde no molesten. Y así hemos fabricado el problema, ¿vale? Para no seguir fabricando este problema o para terminar con este problema, tenemos que hacer un hueco psicológico que significa permitirte sentirlo y aceptarlo. Que aceptarlo no significa resignarte, ¿eh? Aceptarlo es: estoy sintiendo esto, me permito sentirlo, pero yo quiero llegar a otro lado, yo quiero llegar a utilizar esto que estoy sintiendo para conseguir mis propósitos, ¿no? Que mucha gente se cree que aceptarlo es, bueno, pues esto es lo que toca, bueno, me quedo aquí y ya está. No, esto es lo que estoy sintiendo, voy a escuchar lo que siento, voy a entender por qué estoy sintiendo esto y voy a utilizar esa información para seguir adelante. Muy complicado aceptarlo. Muy complicado, claro. Muy complicado, cuando lo aceptas. Es un descanso. Segunda pregunta: evitar todo lo que te produce malestar. Primera opción: es la única forma de vivir tranquilo. Segunda opción: es una mala estrategia, ya que termina por limitar mucho tu vida. La segunda, ¿vale? Claro, volvemos a lo mismo. Si vosotros habéis estado intentando evitar, es porque creíais que era la forma de vivir más tranquilo. Y es lo contrario, es una mala estrategia, ya que termina por limitar mucho tu vida. ¿Ah? Si a mí me da miedo ir a tal sitio, si no voy estar más tranquila. No. Si no hablo con esta, si no estoy más tranquila. va a meter el dedo en la llaga,
No hablo, me cojo por otro lado que voy a estar más tranquila. Y dejo de afrontar, si no voy a esta clase porque me da vergüenza, voy a estar más tranquila, ¿no? Y yo disfrazo después con mucha argumentación mental el dejar de afrontar eso, ¿no? Pero al final, ¿qué estoy haciendo? Limitando mi vida. Porque sintiendo la vergüenza voy a poder habituarme y voy a poder sobreponerme a la vergüenza. Evitando la vergüenza no. Evitando la vergüenza se me queda mi vida cada vez más reducida y con menos sensación de control, ¿vale? Vamos por la tercera. Evitar el malestar provoca a largo plazo que el sufrimiento desaparezca finalmente, crezca o no te impida tener una vida abierta a nuevas experiencias. Crezca, ¿vale? Evitar el malestar provoca a largo plazo que el sufrimiento crezca, ¿vale? A corto plazo igual te quedas muy tranquilita, porque te has quitado el disgustito ese que no te querías dar, pero a largo plazo ese sufrimiento crece. Gracias a evitar el malestar es más fácil alcanzar las metas. Me alejo cada vez más de mis metas. ¿Vale? Gracias a evitar el malestar, me alejo cada vez más de mis metas. A corto y a largo plazo, la evitación produce más sufrimiento. ¿Verdadero o falso? Falso. Es a largo nada más, ¿no? Muy bien, muy bien. A corto plazo me quedo muy tranquilita, pero a largo plazo me espera más sufrimiento. Por eso ese es el problema, porque si la evitación a corto plazo también me generara sufrimiento, pues no evitaba. El problema es que a corto plazo evitar me deja muy tranquilita, pero a largo plazo ahí me espera el sufrimiento. Sexta, las razones por las que la evitación provoca mayor sufrimiento son la habituación y la extinción. La 2, dejar de desarrollar sentido de control y eficacia. 3, impide desafiar creencia existente. 4, todas son ciertas. Todas son ciertas. Claro, esas son las 4 razones que nos habla el vídeo, ¿no? Las 4 razones para evitar es que trabajar la habituación, trabajar la extinción, desarrollar sentido de control y eficacia y desafiar las creencias existentes, ¿no? Porque desafío, si yo me pongo delante de una cucaracha y en vez de huir me quedo delante de ella para ver que ella tiene más miedo que yo, pues entonces la siguiente vez que me ponga delante de una cucaracha no huyo, porque sé que ella tiene, ya tengo la experiencia de saber que ella tiene más miedo que yo. Pero si yo salgo corriendo creyéndome que la cucaracha, yo que sé, que me va a hacer, ¿no? Pues entonces no desafío esa creencia. Pero porque siempre las he evitado. La fobia es miedo al miedo. Pero escúchame, es que yo no quiero afrontarla. Bueno, pues seguirás con tu fobia. Yo no quiero afrontar eso. A mí no me ¿Ya gusta está? afrontar eso. A nadie le gusta la cucaracha. No, pero yo no puedo. Yo no puedo. Pero imagínate que la vida te lleva a imagínate, claro, imaginaros que la vida te lleva a una situación en la que no puedes evitar las cucarachas. Que no puede ser. Porque la comida está, la comida está en un sitio por donde pasan las cucarachas. Madre mía. Llegará un momento. Pero tú me vas a. Pero tú me vas a. ¿Por qué? Porque vamos. Ni pensarlo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Ni pensarlo, fijaros. Bueno, pues eso es. Hay que desafiar las creencias existentes. La 7. ¿Qué es la habituación? Es el proceso por el que ante un estímulo repetido la respuesta es cada vez menos intensa. La segunda, es el proceso por el que ante un estímulo nos volvemos cada vez más sensibles.
ninguna de las respuestas son correctas. Yo diría que es el proceso después de que la respuesta es menos intensa. ¿Eh? Yo diría la primera. La primera es, claro, tú te pones delante de las cucarachas. Otra vez, no de monologuista, por favor. Por favor, no, de verdad, te lo juro. Vale, lo dejo. Vamos, para la cucaracha, mira que no me espero. ¿Ha visto que si yo sigo hablando de cucarachas ella va a escapar? No, es que me voy. ¿Ha visto? Aquí está el proceso de evitación en vivo y en directo. Soy culpable, me castigo, pero que no, esto no puedo. Vale, seguimos. Y le pongo un poco al león. Yo le pongo un poco al león. La 8. La 8. Saber que los pensamientos no son la verdad reduce el sufrimiento. No cambia nada, ya que se sufre igualmente y lo hace igualmente amenazantes. Exactamente. Si tu mente te está diciendo cosas terribles y tú estás viendo la mente como el que ve la tele, sabiendo que es una película, pues tú de las películas no sufres tanto, ¿no? Pero si tu mente te está diciendo, no vales para nada, eres un desastre, qué vergüenza, que no sé qué, y tú te lo estás creyendo todo lo que la mente te dice como si fuera la verdad, pues entonces tú te ahogas de la angustia. Pero si tú te das cuenta que los pensamientos solo son pensamientos y que no son la verdad, y que son pensamientos que nos proyectan lo que nosotros tememos, no lo que nosotros somos. Nosotros tememos no valer para nada, pero no es que no valgamos para nada. Nosotros tememos ser idiotas, pero no es que seamos idiotas. Lo que pasa es que nuestro pensamiento, como está ahí, nos conoce perfectamente, pues nos proyecta nuestros temores. Y nosotros tenemos que ver los pensamientos. Como volvemos antes a la habitualidad. Como, por ejemplo, hablo por mí, ¿no? Te habitúas a, como tú dices, haces algo. ¡Oh, qué tonta soy! Claro. Te habitúas a hablarte mal. A volver a cambiar. ¿O no he pensado que soy tonta? Perfecto. Me cuesta, porque lo primero que me pasa por la mente, qué tonta eres. Pues eso es muy importante. Cuando te dices qué tonta soy, he tenido el pensamiento que soy tonta. Claro, lo que pasa es que ahora sí lo asimilo, digo, ostras, lo he dicho, pero ha dicho una cosa muy interesante, que es que si yo me habitúo a hablarme mal, pues constantemente lo hago, ¿no? Y entonces tengo que deshabituarme. Tengo que extinguir, que era la otra cosa, la conducta de hablarme mal. Y hacer cosas como la que ella está haciendo, acostumbrarse. ¿Qué tonta soy? No, estoy teniendo el pensamiento de que soy tonta. Eso, muy bien, pues eso está muy bien hecho. La 9. El proceso de extinción consiste en acabar con el malestar evitándolo. Desaprender la conducta de huir. Vale, eso es extinguir. ¿Vale? Desaprender la conducta de huir. 10. Si siempre evito las situaciones que me producen malestar, me sentiré que controlo perfectamente la situación y por lo tanto que soy muy eficaz. La segunda. Me sentiré incapaz de controlar esas situaciones y creeré que soy ineficaz. Exactamente. Si siempre evito las situaciones que me producen malestar, ¿cómo voy a tener una sensación de eficacia? ¿Cómo voy a sentirme seguro y cómo voy a sentirme que controlo? Para nada. Nada más que lo puedo sentir subiéndome al escenario y recitando mi monólogo un día tras otro, y cuando llego y subo y siento la vergüenza, digo, uy amiga, ya estás aquí, ¿no? Esto es lo normal, esto es lo que toca. Claro, esto es lo que toca, hago unas respiraciones. Si ya, porque tú a lo mejor lo has hecho todo a pelo, no has incluido nada más que el aguantar aquí, pero si tú introduces nuevas estrategias como darte cuenta de que los pensamientos que estás teniendo son solo pensamientos y no la verdad, ahora cuando a ti te venga a la cabeza
hoy se van a reír de mí, o, no, o se va a reír lo que tú quieres, ¿no? O se van a aburrir, ¿no? Sí, o piensas tú que no se van a reír, o que o me va a salir todo fatal, o me voy, y tú piensas, oye, estos son solo pensamientos. Entonces empiezas a darte autoinstrucciones y la vergüenza esa se va disolviendo, hasta que cada vez sea más eficaz, ¿vale? Hemos dicho la 10, la 11. ¿Cómo puedo desafiar las creencias que me llevan a huir? 1. Afrontando la amenaza, retando a mis creencias limitantes para desconfirmarlas. 2. Es imposible desafiar las creencias. Afrontando las amenazas. 12. ¿Cómo puedo darme cuenta de que no estoy pensando en algo que me desagrada? Pensando si estoy pensando en eso que me desagrada. No podemos darnos cuenta de ninguna manera. La primera. Entonces, pensando que es que no quiero pensar en mi novio. A ver, estoy pensando en mi novio, pues ya estás pensando que si estás pensando en tu novio, con lo que estás pensando. Ya estás pensando en tu novio. La mejor forma de no pensar en algo que no quieres pensar es coger toda tu atención y ponerte a pensar en algo que sí te apetece pensar. ¿Entiendes? Pero no intentando evitar no pensar en eso. Y la 13, ¿no? Sí. Vale. Una persona llega a estar más ansiosa por no querer estar ansiosa. Eso es verdadero. Parece que se ha cogido, ¿verdad? Que habéis captado el mensaje. Bueno, pues ahora salí por la puerta y afrontar todas las cucarachas que aparezcan. La cucaracha. Bueno, nos vemos el próximo día, ¿vale? Volvé a repetirlo en la casa. Venga, ya va todo. Yo me voy con el monologuista. Cuando venga la próxima que tiene que haber más.